Vamos a revisar lo que es las estadísticas para luego ir al compacto. La gente ahí nos está escribiendo que quiere ver los goles del cuadro de General Velázquez. ¿Cómo fue el ámbito de las formaciones, todo lo previo al compromiso, muchachos? Ustedes la tienen la información. Bueno, lo que fue la formación del cuadro de General Velázquez formó con Eduardo Miranda en portería, una línea de 4 ya marcada con Danco Espinosa con la número 2 para el sector derecho, como último hombre Claudio Muñoz con la número 5, marcando por el sector izquierdo, lo decíamos, un delantero como lo es Francisco Araya con la número 18 y como stopper con la número 13 Esteban Josio. Delante de ellos, dos hombres que son la primera salida que tiene el cuadro de General Velázquez, como lo es Jorge González con la número 6 y Byron Bustamante con la número 4. Delante de ellos está el Pato Troncoso, tres hombres en delantera, Tomás Vicencio con la número 11, Kevin Orreán con la número 17 y Milton Alegre con la número 19. Así formó en el día de hoy el cuadro de General Velázquez. Estaban claramente las modificaciones con respecto a lo que más o menos veníamos, y obviamente lo comentamos más de alguna ocasión, uno cerraba los ojos y ya creía tener la formación de General Velázquez en forma casi automática, pero vienen estos imponderables que lo hace el técnico Roberto Rojas cambiar un poquito la formación. Independiente, un cuadro complicado que partió el año con problemas administrativos, por ahí una resta de puntos, pero que de a poquitito iba obteniendo un par de resultados. Velázquez no le fue bien, entre comillas, cuando visitó la zona costera de la región del Maule, solamente rescató un empate, pero venían con la misión de llegar algunos puntos hasta la séptima región. Así es, y fíjate que hay un punto sumamente importante que lo han comentado ustedes acá, que es la regularidad y el encontrar un 11 titular. Creo que Roberto Rojas ya, principalmente desde el partido de Colchagua en adelante, encuentra esa oncena que le permite trabajar con tranquilidad. Obviamente hay algunas variantes de acuerdo a las condiciones, a las circunstancias que se van dando durante los partidos, pero no le pasa lo mismo a Cauquenes, no le pasa lo mismo a Iberi, no le pasa lo mismo a muchos equipos quienes aún no encuentran ese 11 titular y creo que le está de algún modo pasando la cuenta. Cauquenes hoy día no presentó ni siquiera el sistema de juego que venía abordando en otras instancias, hizo variaciones de nombre y de sistema. Hoy presentó un 1-4-3-3, siendo que en otras ocasiones generalmente seguía con un 1-4-4-2 y hacía algunas variaciones ahí, por supuesto. Ese es un sistema inicial, digamos, desde la distribución de los jugadores, pero hoy abordó el partido, fíjate, con 6 o 7 jugadores también ofensivos. Y Roberto Rojas en algún minuto lo reconoce y lo dice en las entrevistas, lo vamos a ver posteriormente. Para el día de hoy, entonces, el cuadro cauquenino formó de la siguiente manera: en el pórtico, el ex Fernández Vial, Gustavo Fuentealba, una línea de 4. En el fondo, con la 19, Guillermo Abello, con la 3, Emerson Ayala, con la 4, David Villarroel, con la 23, Marcelo Pérez. 3 de los 4, Fernández Vial, también durante la campaña del 2017. En el medio campo, el volante central con mayor vocación defensiva, una de las primeras salidas también, 16, Kevin Flores, y aquí venía una alternancia en el posicionamiento con la 10, Yerko García, con la 18, Eduardo Vilches, quienes acompañaban a Kevin Flores en esas labores, y el otro obviamente se incorporaba en labores ofensivas, y arriba 3 hombres con una movilidad que por momentos complicó a General Velázquez, con la 17 por la izquierda Franco Ortega, con la 7 más centralizado en un inicio Vicente Gatica y con la 11 Kevin Martínez. Ese fue entonces el 11 titular del cuadro de la región del Maule. Así es, ahí tenemos ya lo que sucedió en el compromiso, en el partido, cómo se presentaron los equipos tanto de Independiente como de General Velázquez para buscar un triunfo. No sé si hay algo más que acotar para que vamos ya a revisar lo que son las imágenes de este partido, en donde General Velázquez lo gana por 2-0. Yo creo que vamos a las imágenes para después seguir comentando lo que fue el gran triunfo de General Velázquez. Perfecto, vamos a revisar entonces compacto con lo que fue lo más importante, lo mejor de este partido del cuadro de General Velázquez. Ya en el minuto 2 comenzaba a insinuar primero a el cuadro de Independiente, comenzó muy incisivo el cuadro visitante. Sí, el cuadro visitante que adelantó líneas, sumaba mucho volumen en ataque y complicó a General Velázquez, quien le costaba hacerse de la posesión del balón. Ahí nuevamente en minuto 3, un minuto más tarde, una llegada también sobre el pórtico de Miranda, y esto fue lo que en el primer tiempo abusó bastante el elenco visitante, que es el disparo, acá un disparo sobre el travesaño. Lo comentábamos, abusó, no podía romper la línea del cuadro de General Velázquez, lo que era Independiente, y
el disparo de media distancia siempre es bueno, pero no tuvieron fortuna en el día de hoy porque salía muy de alto o estaba el portero Miranda. Ahí vemos la presión del cuadro de Independiente sobre la salida de General Velázquez. Ya en el minuto 6 se propicia la primera llegada del cuadro sanvicentano. Creo bastante ahí por el sector izquierdo, sobre todo en el primer tiempo el cuadro de la esquina. Viene la primera llegada sanvicentana. Por muchos pasajes del partido, la utilización de las bandas, como dicen, principalmente la izquierda, fue fundamental. Pero muchas veces se abusó justamente de eso, el centro al área que era muy bien contrarrestado, tanto por el arquero como por la defensa. Faltaba un poquito ahí ajustar el 2-1, que se incorporaran mayores hombres para generar mayor volumen, mayor superioridad por las bandas y así poder generar un poco más de peligro. En el minuto 11 nuevamente por el sector izquierdo, nuevamente una recuperación muy buena ahí en el medio terreno y para llegar, llegando el centro ahí al área del cuadro de Independiente. Minuto 12, centro de General Velázquez y nuevamente casi la tiene el cuadro sanvicentano. Fue, creo que la primera llegada con real peligro ahí sobre el pórtico. Casi ahí es Milton Alegre, en definitiva el hombre que eleva sobre el pórtico. Y también fue cuando empieza a jugar el General Velázquez, porque los primeros minutos la posesión del balón la había tenido todo Independiente y de ahí en el minuto 12 o 13 ya empieza a apoderarse del balón en el primer tiempo. Minuto 21 nuevamente, sector izquierdo el protagonista y la amplitud del terreno, cambiarla rápidamente hacia el sector derecho donde va Milton Alegre ahí a pelear un balón, son llegadas y posiciones de balón y transiciones en el cuadro de General Velázquez. Ya en el minuto 22 es el cuadro Independiente quien saca un centro largo y nuevamente el disparo de media distancia, el disparo de primera es lo que protagoniza el elenco visitante. Minuto 25, nuevamente genera el elenco visitante, una corrida ahí de los jugadores que trataron de abrir bastante la cancha y el disparo para el lucimiento del portero Miranda. Sí, muy buena tapada, prenda de garantía, sin duda el portero Miranda en el cuadro de General Velázquez. No eran minutos muy buenos para Velázquez eso, se hacía nuevamente del balón el cuadro de Cauquenes y lograba complicar. Algunos jugadores quedaban fuera de posición en las marcas y a través de algunas variantes como el tiro media distancia o el ganar línea de fondo, el cuadro de Cauquenes lograba complicar. En el minuto 27 veíamos una llegada nuevamente de General Velázquez, un minuto más tarde, una muy mala salida del portero y ahí casi, tú lo dijiste en la transmisión, la gran lloriza ahí en la final del Mundial, pero logró ahí rehacerse y no pasó mayor peligro esta jugada. En el minuto 25 adelante empezó a crecer el partido con muchas llegadas. Y ahí cuando General Velázquez se apodera para llegar a lo que es el primer gol, porque antes no habían llegado los equipos a lo que eran los Santos. Byron Bustamante y una muy buena llegada sobre el pórtico de Fuente Alba. Los primeros tiros media distancia me parece, utilizando el bandejón central que no había sido muy usado por el cuadro General Velázquez, sabiendo que los centrales no se estaban acomodando muy bien ni coordinando muy bien entre ellos. Nuevamente lo que decíamos, gran cantidad de disparos de media distancia, en este caso ahora fue del cuadro Independiente. Viene el minuto 33, lo dejo a ustedes, colegas, ahí para que comenten que fue la apertura de la cuenta. Como habíamos conversado antes con Fernández, decíamos, le pedimos al cuadro de General Velázquez, le hicieron, tocaron muy bien ahí Jorge González, Byron Bustamante, para que después definiera como un verdadero crack de Kevin Orrear y marcar el 1-0. Fue el momento que tuvo el cuadro de General Velázquez y lo supo aprovechar, fue letal en ese momento, porque no había tenido otras ocasiones, tiene la primera, y eso te habla de un equipo que es totalmente 100% efectivo. Sí, aquí se genera una variante importante en el juego ofensivo de General Velázquez, la utilización del bandejón central, ya que la mayoría de las aproximaciones habían sido por los costados. Es muy interesante lo que ocurre ahí, desde cómo se coordinan, desde cómo se conectan y también desde cómo de repente sale Milton Alegre del área y permite generar espacios para que Orrián arremeta con todo y finiquite como los grandes. Así es, muy bien ahí la apertura de la cuenta. Acá veíamos una muy buena reacción de Miranda, lo vemos nuevamente en la repetición, sale muy bien con los puños, era complicado aquel balón a la entrada del área, y en definitiva lo capitaliza muy bien. Y la última del primer tiempo, la falta esta la comentábamos en la transmisión, aquí ya comenzó a golpear el cuadro de Independiente. Claro, lo que pasa es que Independiente venía a buscar los 6 puntos, ya estaba cayendo por 1-0, estaba siendo superior al cuadro de General Velázquez y empieza la desesperación, finalizando lo que fueron los primeros 45 minutos, en donde el cuadro de Velázquez se iba con la mínima al descanso, pero sabiendo que ellos tenían la responsabilidad en el segundo tiempo si querían llevarse puntos de San Vicente. Y producto de esa falta, un tiro libre que no trae mayores consecuencias y el árbitro Aedo dio por finalizado la primera fracción con un General Velázquez en ventaja
por un gol a 0. Ya en la segunda fracción, pensábamos que Velázquez iba a salir con todo, como nos tenía acostumbrado. Se dio una cierta dinámica muy similar. Comenzó el cuadro de Independiente a atacar. Esta fue la primera en un tiro de esquina que ahí la capitaliza muy bien Miranda al primer palo. Sí, una aproximación en el cuadro de Cauquenes interesante. Nuevamente adelantan las líneas, no juega más de 30 o 40 metros en bloque y obviamente intentaban llegar a la paridad en ese instante. Y es cuando Velázquez interpreta esto y empieza a avanzar y gracias a Dios, por supuesto, aparece el gol ahí prontamente. Ahí teníamos una llegada alegre, un cabezazo, una de las pocas que tuvo Milton en este partido. Y tras cartón, una muy buena llegada del elenco del cuadro de Independiente. Como dice Fernando, es totalmente clave esa jugada, la que hace el cuadro de Independiente de Cauquenes, cuando controla muy bien, pero se pierde el gol. Ahí viene nuevamente el gol del cuadro de General Velázquez, luego de esta, que fue un tiro de media distancia ahí de Milton Alegre, me parece que nuevamente, exacto, intentó por ese expediente, tuvo poquita Milton en este partido, y ya en el poco después va a tener el cuadro de General Velázquez una oportunidad de abrir la cuenta. Esta es muy importante, también estaba en posición de adelante al final, pero se nota lo metidito que está en el partido Miranda. Sí, súper rápido, el jugador desde la táctica individual, desde la técnica, muy interesante. Me parece que tiene las horas contadas en esta división, como muchos de sus compañeros, por cierto, y salva esa jugada, pero bueno, estaba ya viciada por el cobro del asistente. Ahí viene un tiro de esquina a favor del cuadro de General Velázquez, que en definitiva lo intenta Orrien ahí haciendo una media chilena, un cierto tiro ahí sobre el pórtico del cuadro de Independiente, pero le da la espalda a uno de los defensores centrales. Minuto 64, tenemos nuevamente una aproximación del cuadro de General Velázquez, un cabezazo, una llegada, tiro de esquina del cuadro San Vicentano, que pasa muy cerquita por el pórtico de Fuente Alba. De lo que se venía más adelante para el cuadro de General Velázquez en esta jugada. Ahí está, coméntenla ahí, colegas. Bueno, muy buen tiro libre de Araya. Lo primero, que se gana Pato Troncoso. Todos pensaban que Pato Troncoso le iba a pegar, pero él se va de la pelotita, lleva un marcador y muy bien ahí Araya. Para mí fue una jugada de laboratorio, porque entra muy bien Jorge González para marcar lo que es el 2-0. Entra de Araya, entra muy bien y le gana a los centrales. Y fue un brazo por toda la jugada, y como entra, como viene desde atrás, como ve el balón Jorge González, porque le marca la jugada y es un 2-0 que hasta ese entonces era meritorio. Exacto, me parece que pierde la referencia, marca el cuadro de Cauquenes y arremete con todo, rompiendo ahí Jorge González. Interesante figura en el partido de hoy, muchachos, también. La verdad que se comió el medio campo con mucha intensidad física, técnica, y fue un jugador desequilibrante en el cuadro verde. Ahí vemos nuevamente una muy buena salida, lo que hicimos complementar. Tuvo varias en el partido, 2 o 3 salidas arriba el portero Miranda. Le da una plena garantía lo que es Miranda en el cuadro de General Velázquez. Cuando viene el cambio acá, ingresa el histórico Manuel Olea. Sí, necesario, yo creo también, a la luz del resultado. Y creo que por las condiciones que tiene Manuel, podría estar perfectamente jugando en este equipo. Y nuevamente un tiro libre del cuadro Independiente, elevado por sobre el pórtico de Miranda. Una situación que fue bastante reiterativa cuando las pelotas pasaron por sobre el pórtico del elenco. Se presentaron muchos tiros de media distancia del parte del equipo de Independiente. Tras cartón viene esta jugada que comenzó aquí el tema complicado en el partido. Claro, yo creo que, como decíamos, se jugó hasta 30 minutos, se jugó bien el partido, lo jugó Independiente, porque creo que pasó con Independiente Cauquenes, con la desesperación, de estar perdiendo por 2-0, estar quedando en la tabla ya en lo que es la fase para descender en la segunda fase nacional, empieza con esto, empieza con lo que es la violencia, claro, ahí el manotazo, tarjeta amarilla y tarjeta roja directa del juez del encuentro, señor Aedo, nada que reclamar, totalmente ajustado al reglamento. En lo absoluto, creo que muy bien. Ahí vemos también otra situación que se da paralelo a esta expulsión, que es lo que pasa con Byron Bustamante, quien se enfrasca en algún tipo de discusión, luego se gana amarilla producto de aquello. La verdad que son esos pequeños detalles que hay que corregir, que hay que trabajarlo, porque plantel corto, campeonato largo, y la verdad que
tener suspendido por acumulación de tarjeta es bastante complejo. Previamente había ocurrido con Claudio Muñoz también, que por reclamos se adjudica una tarjeta amarilla. Son pequeños detalles que también van marcando el devenir de este equipo. Ahí está la falta sobre Byron Bustamante, que también causó ciertos reclamos por parte de los jugadores del cuadro Independiente. Ahí el árbitro quizás pudo mostrar más de alguna u otra amonestación porque hubo golpes. Ahí está la amarilla que tú mencionabas para el jugador de San Vicente y también para el jugador de Independiente. Claro, no se jugó nada en los últimos minutos, como decidieron 5 minutos de edición, en los cuales solamente fue. Yo quería que tuviera luego el partido porque no salía ningún jugador lesionado, expulsado en el cuadro de General Velázquez. Mira esta jugada. Sí, un disparo de Matías Pérez muy cerquita, uno de los ingresados en el segundo tiempo. Matías Pérez es el cambio ya clásico que está haciendo Roberto Rojas y le ha dado muy buenos resultados. Aquí ya en los descuentos ya, en el tiempo de edición, Miranda nuevamente poniendo la tranquilidad en el fondo del equipo de General Velázquez, capitalizando ahí una jugada. Y la última del partido, minuto 94, un tiro libre, una fuerte entrada que mereció también expulsión, una fuerte entrada sobre Matías Pérez, le muestra solamente amarilla. Va con todo, va a golpear más que a jugar el balón. Mira, esa es una agresión, mira, estamos viendo ahí cámara lenta, totalmente agresión. Y va con la pierna en riesgo, claro, va muy peligroso. Imagino que lo toma bien, puede ser alguna fractura o algo, Fernando, Roberto. Creo que el árbitro ahí se equivocó y ha sido tarjeta roja directa. Creo que no se quiso complicar más de lo que ya estaba en estos últimos minutos del partido. Intentó Milton Alegre, pero se le da por golpe en la barrera y ya cuando el reloj marcaba los 50 minutos del segundo tiempo, lo da por finalizado nomás el árbitro de la contienda, un partido que era necesario para el cuadro de General Velázquez luego de la derrota la semana pasada. Hoy día había que rehacerse ante este rival dificilísimo, obviamente el cuadro Independiente, pero había que sí o sí dejar los puntos en casa. Yo encuentro lo que pasó la semana pasada con el cuadro de General Velázquez fue más que nada un tropiezo en una cancha sintética donde nos están acostumbrados a jugar en una cancha mucho más chica que la del Municipal de San Vicente, y fue un tropiezo que se produjo, yo creo, en el momento en que está a la mitad del campeonato, para poder haber corregido algunas cosas donde sí lo hizo Roberto Rojas. Recordar que en el partido de el Quisco no jugó Claudio Muñoz, que para mí creo que es una pieza fundamental en este equipo y creo que hizo mucha falta en ese partido. Y los goles también que marcó el cuadro de San Antonio, también por algunos errores de lo que fue General Velázquez. Y hay una situación como bien interesante respecto a cierto cambio posicional que se produjo en San Antonio, ¿cierto? Tras la ausencia de Claudio Muñoz es Manuel Olea quien ingresa. Lo hace bastante bien, un jugador que tiene mucha calidad, pero es Esteban Cosio quien tiene que ubicarse por el sector izquierdo de la saga, y es donde se produjeron también los goles. Obviamente un gol, siento yo, no es responsabilidad única y exclusivamente de un solo jugador. La jugada se genera, se gesta en otros sectores del campo de juego, pero puede haber sido también por aquello. Hoy, junto a Claudio Muñoz, retoma su posición como central por derecha, Cosio, y se vio muy bien en ese sector. También un punto alto fue, y nos sorprendió gratamente, Araya por el sector izquierdo, un lugar en donde no nos tenía acostumbrado, al menos visualizarlo, y anduvo bastante bien, tanto en la faceta defensiva como ofensiva. Quizá por ahí los cambios, obviamente, en el segundo tiempo, los pocos cambios que hace siempre Roberto Rojas o puntuales, básicamente pasan por el tema de este funcionamiento que tiene el cuadro de General Velázquez, este funcionamiento ya casi aprendido por los jugadores y que en definitiva retrae a Araya esta posición de lateral, lo hace muy bien, termina extenuadísimo, sale muy cansado, en definitiva, y también Vicencio tiene que cumplir funciones también un poco más retrasadas en el partido de hoy, como lo conocemos, generalmente un puntero que llega ganando línea de fondo 4 o 5 veces por partido, fácilmente generando reales peligros. Hoy día un poco más contraído, un poco más preocupado de no permitir al cuadro Independiente crecer por ese lado. Y lo otro también importante que todo el cuadro General Velázquez del día de hoy, teniendo bastantes cambios, es que no pierde la esencia del fútbol, no pierde la esencia en donde cuando comienza Araya, que solamente lo conocíamos como puntero, que juega muy bien tanto por sector derecho como por sector izquierdo, que es lo que hace cuando retrasa Araya como lateral izquierdo, sobre él juega Gorrián, nosotros pensábamos qué iría a pasar de aquí en adelante, pero como lo dice Fernando, fue una sorpresa, pero una sorpresa bastante grata. O sea, hay
hay jugadores que no solamente pueden jugar en una función. Cuando tú tienes un plantel corto es importante que el jugador tenga otra función, no solamente si es defensa jugar en esa característica, sino que también, como lo hizo hoy el caso de Francisco Araya. Recordad que Dávalos empezó como lateral izquierdo y Dávalos es delantero. Un hombre le ha hecho mucha falta también. Y otros hombres también. Hoy decíamos 5 delanteros que tiene el cuadro de General Velázquez. O con función ofensiva, más. Exactamente. Pero también saben cómo tienen que defender, que eso también es muy importante. Yo creo que eso se lo ha impregnado a lo mejor Roberto Rojas en los entrenamientos. Sí, y hoy día lo plantean en algún momento durante el partido, la función de Milton Alegre muchas veces ausente totalmente en los partidos y llega en el momento clave y te marca 2 o 3 goles por compromiso, te define, como le ha pasado muchas veces, pero hoy día tuvo una función mucho más de generar fútbol, se retrocedió bastante, muchas veces lo vimos recuperando balones en medio terreno y él generando fútbol, ¿para qué? Para Orrián, por ejemplo, que marcó la posición central el día de hoy en muchos pasajes del partido, relegando un poquito hacia el costado digo, de Milton Alegre, y eso creo que esa función la acomoda bastante a Milton Alegre, no solamente esperar estar en el momento y lugar preciso para meterla adentro, sino que generar este fútbol y tratar de volver hacia atrás. Me pareció y me gustó bastante. Sí, desde la táctica individual, los movimientos que realiza Alegre son sumamente interesantes. Si bien hoy no aparece en el marcador, sí creo que su labor fue fundamental sí. Y fue al servicio también del colectivo, y eso es sumamente interesante cuando leemos el funcionamiento del equipo en su totalidad. Es un jugador que muchos, como bien dices tú, Roberto, muchas veces se recogió hacia el sector de los volantes para generar, pienso yo, mayor volumen, superioridad en número y así poder complicar a un cuadro de Cauquenes que en ese sector a veces acumulaba mucha gente. Y además permitía que el central saliera tras él y generaba un espacio para que se metiera Orrián o algún otro jugador de General Velázquez rompiendo por ese sector. Sí, y creo que también fundamental, y muchas veces, muchos partidos incluso ha convertido goles generando o llegando a terreno contrario, es Danco Espinosa. Hoy día me parece que más de 1 o 2 veces no pasa a la mitad de la cancha, pero eso también es una consecuencia de que a General Velázquez le convierte muy pocos goles. La función defensiva es su primera prioridad y creo que hoy día lo hizo a la perfección con la línea de 4 en el fondo. Creo que cuando ya tienes cubierta aquella posición, cuando ya sabes que no te van a llegar, ahí proyéctate. Hoy día el cuadro independiente atacó bastante y le hizo pasar mal los ratos al cuadro de General Velázquez con disparos de media distancia, con alguna llegada, juntándose entre ellos, sobre todo Vilche, Gatica, por ahí que generaban bastante, García en el cuadro independiente, pero creo que también es fundamental ese trabajo, entre comillas, anónimo, que no se ve en el marcador, como dices tú, que no se ve reflejado en las loas finales, ¿cierto? Para el que convirtió el gol, etcétera, pero creo que es fundamental también el trabajo de Danco Espinosa por ese sector. Siempre ha sido fundamental lo que hace Danco Espinosa, lo hemos comentado en varias oportunidades. ¿En qué sentido? Como tú lo dijiste muy bien, Roberto. Primero, Danco Espinosa es un defensa y su primera misión es defender. Y es un tipo que cuando pasa a mitad de cancha, pasa 2 o 3 veces por tiempo, pero crea peligro. No es de esos laterales que pasa 7 u 8 veces y no te crea peligro, no. Por eso me gusta muy bien la función que hace Danco Espinosa. Pero hoy quien pasó fue Araya, que lo hizo bastante bien. Y eso hace de que el cuadro de General Velázquez en los últimos 4 partidos le han convertido 3 goles y General Velázquez ha convertido 12. O sea, una muy buena diferencia que ha tenido General Velázquez en ese sentido. Y lo otro también que fue positivo el día de hoy con lo que hizo, lo que están hablando ustedes del argentino Milton Alegre, que se retrocede un poco, es un tipo que le cuesta que le quiten el balón, defiende muy bien de espaldas el balón, pero es el goleador del campeonato, ¿cierto? 8 goles, tengo entendido que lleva 8 goles. Pero hoy no estuvo él, pero estuvieron 2 de sus compañeros. Un hombre que hace un trabajo silencioso, como Jorge González, que marcó un golazo de cabeza, y de Orellana. O sea, si no está el goleador, tenemos más alternativas. Y eso es muy importante. Cuando tú tienes una pura alternativa para marcar goles, para marcar la diferencia, se te complica mucho. Pero cuando tienes alternativas, como en el día de hoy, cuando empezaban a jugar el primer gol y no se veía por dónde, y tuvieron esa fracción de segundo en donde liberaron muy bien a los baby, lo decíamos nosotros, hace que marque la diferencia, y esa fue la gran diferencia que marcó hoy día el cuadro de General Velázquez. Y el último análisis, antes de ir a las notas, que lo dejé para el final, es un tipo que hoy día lo elegimos la figura del partido, marcó un gol, un excelente gol, muchas veces ha estado en el podio, por llamarlo así, en nuestras votaciones, y creo que, como lo decía el Pato, hace un trabajo silencioso, y creo que hoy día premia todo ese trabajo, no solo en este partido, sino que grandes pasajes del torneo donde le ha tocado jugar. Creo que hoy día lo demostró bastante bien Jorge González. Es un jugador que desde su ingreso como titular en esa zona, me parece en el partido con Colchagua, liberó de sus funciones
al menos en muchos aspectos del fútbol que realiza Velázquez, a Bustamante, a Troncoso, le da mucho equilibrio al cuadro de General Velázquez, es capaz de dar consistencia también al funcionamiento defensivo que tiene el cuadro verde, y además es un jugador que rompe líneas, que muchas veces lo vemos pisando el área rival con un fondo físico extraordinario, y creo que hoy se comió la cancha, creo que hoy en el medio campo fue un émbolo importante y me parece que su performance, su rendimiento ha venido en ascenso y por supuesto que esperamos que eso se mantenga en esa línea. Miranda, Bustamante, González y Roberto Rojas fueron quienes pasaron por los micrófonos y las pantallas de TVO y analizaron también esta victoria del cuadro sanvicentano que lo deja en la tercera posición de la tabla de posiciones de la segunda división profesional.